Hoy vamos a abordar la característica liderazgo bíblico, con una reflexión que lleva como título Evidencias de un liderazgo bíblico. Quiero introducir esta enseñanza parafraseando algunas palabras de un hermano, Manuel Valverde. Él está ahorita afuera y es un consiervo, un anciano que se ha dedicado a trabajar en lo que es el liderazgo bíblico y también lo que es el establecimiento de iglesias. Él en uno de sus escritos, él habla o dice algo de esta manera. Yo le puse algún énfasis mío en algunas partes. El liderazgo en cualquier grupo de personas es de extrema importancia, pues este marcará el rumbo y determinará el logro de los fines para los cuales existe esa entidad. Es importante el liderazgo. Bueno, déjeme decirle que la iglesia no es la excepción. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en las iglesias evangélicas, se han desarrollado varios patrones de liderazgo o gobierno que distan mucho de lo que es el modelo bíblico. Entre los modelos de liderazgo o gobierno más conocidas están el episcopal. Hay una persona o grupo de personas que presiden y son los que dominan muchas congregaciones. Muchas personas utilizan este término. Estamos bajo la cobertura. Nosotros estamos bajo la cobertura de Cristo, hermano. Amén. No digan ningún hombre, Dios nos guarde de eso. También está el modelo congregacional, que la autoridad reside en la congregación. Muchas veces hay aspectos que la Biblia toma en cuenta a la iglesia como la última autoridad para ciertas cosas, por ejemplo en la parte de la disciplina, en corregir a algunos hermanos, pero no reside netamente en el congregacionalismo, porque imagínense que se tomaran las decisiones aquí siempre en una asamblea y entonces todo el mundo levante la mano que esté de acuerdo y resulta que en la congregación habemos hermanos espirituales, habemos hermanos carnales, habemos de todo porque la iglesia es diversa, hermano. Eso lo dice la palabra y eso también lo sabemos nosotros. Entonces imagínense tomar este tipo de decisiones o cualquier decisión con respecto a la iglesia de esa manera. Nosotros no practicamos y la Biblia tampoco lo muestra que es de esa manera. Entonces esa es otra. Además está el gobierno gerencial. Los líderes gerentes que con su consejo directivo administran la iglesia como si fuera una empresa. Eso tampoco aplica. También se habla en algunas iglesias del pastor principal y pastores asistentes o copastores. Eso también se practica y ellos tienen sus sustentos bíblicos, pero mal interpretados. Habría que entonces sentarse para uno debatir y darle la razón a la palabra de Dios, no a cualquiera, darle la razón a lo que dice la palabra del Señor. Algunas denominaciones han abierto el paso al liderazgo de mujeres como pastoras o ministras de culto. A lo largo de la palabra podemos ver que esto no es así. No existe tal cosa de pastoras. Un ejemplo básico que damos nosotros con respecto a esto es que si las ovejas la grey se tiene que sujetar a los pastores, como lo dice la palabra, entonces se cambiarían los roles cuando está el esposo en la congregación, porque entonces el esposo te tendría que sujetar a su esposa, cuando la Biblia dice que la mujer es que tiene que sujetarse al esposo. Ese es un solo ejemplo, hay muchísimos más. También ha surgido el modelo de la pareja pastoral, pastor y pastora. Eso tampoco existe. Y a veces quizás los hermanos no quieren hacerlo, o las personas, sino que es la misma iglesia que los toma como, si este es el pastor, ella es la pastora. Eso no hay problema. El peligro es cuando a la persona le gusta que la llamen pastora. Entonces tienen ese mal concepto de que si es pastor, ella es la pastora. No, esa es la esposa del pastor. Casi que le dicen a los muchachos también que son pastorcitos, o debería ser pastor también. Eso no es así, hermano. Bueno, estos diferentes patrones de liderazgo y de gobierno generalmente son aceptados por los miembros de las iglesias. Ese es el peligro, hermano. Son aceptados por los miembros de la iglesia sin cuestionamiento. Es común escuchar expresiones tales como, así aprendí yo y eso es el liderazgo que yo aprendí. Así es mi iglesia. Yo nací en esa iglesia así, estaba una pastora y bueno, así seguimos nosotros, pues.
aceptando ese liderazgo de esa manera. Y lo otro es, algunos que dicen, oye, ni siquiera lo había pensado. Oye, es cierto, no me había percatado de que tenemos un liderazgo y nunca he buscado en la Biblia si en realidad eso es así. Bien, mis hermanos, estos patrones de gobierno y liderazgo responden a tendencias culturales de una época, de determinadas denominaciones, a tradiciones eclesiásticas, y no a las que nos muestran las Escrituras, hermanos. Y bueno, ¿tiene la Biblia algo que decir sobre este tema? Hermano, tiene mucho que decir, ciertamente mucho. Desde un principio, el apóstol Pablo se preocupó por establecer ancianos en cada congregación que fue fundada. Estos hombres eran responsables por la enseñanza, cuidado y supervisión de toda la comunidad cristiana. Vean la responsabilidad. Enseñanza, cuidado y supervisión de toda la comunidad cristiana. Ahí se fueron añadiendo después otras cosas. Por lo que estas personas, estos líderes, debían reunir los requisitos exigidos por el Señor, en su palabra, y por supuesto dar evidencias de fidelidad al ministerio que habían sido llamados. Bien, mis hermanos, con esta introducción, sabiendo cómo se ha venido manejando esto, para cumplir con el cometido de hoy de acercarnos a esta característica tan medular como lo es el liderazgo de la iglesia, los invito a ubicar en sus Biblias como texto base 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, del 24 al 27. Leemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, mis hermanos, yo hoy quiero compartir un principio, y es que el liderazgo bíblico evidencia una profunda vida espiritual y un constante perfeccionamiento de su carácter como base de su ministerio. Lo que son llega a ser la plataforma de lo que hacen. Y es que, por supuesto, la palabra nos da características y evidencias que debe tener el liderazgo de la iglesia. Ya hemos hablado del antagonismo, de cómo se da liderazgo en algunas partes, pero las evidencias de un liderazgo bíblico tiene que ver con que tiene que ser masculino, que debe cumplir ciertos requisitos, tiene que ser plural, tiene que ser, además de ser plural, colegiado, porque a veces en la pluralidad también existe la jerarquía, tiene que ser plural y colegiado. Tienen que ser hombres de ejemplo. Aun cuando somos parte de la grey del Señor y somos, por supuesto, no estamos exentos de fallar, debemos de ser ejemplo. Y este texto justamente se presta mucho para hablar de eso, lo que tiene que ver con el esfuerzo, con lo que tiene que ver con la perseverancia de todos los creyentes, pero más aún del liderazgo de la iglesia, porque nosotros somos ejemplo. Y debemos modelar, porque hay personas que van a imitar al liderazgo. Y el liderazgo no está encima de la grey, no. El liderazgo no está encima, pero sí está adelante. El liderazgo va adelante, va modelando, ejemplificando, dando evidencias con su vida, porque el liderazgo también enseña, esa es una de sus responsabilidades,
Pero la enseñanza no nada más se queda en las letras o en las palabras, tiene que dar testimonio con su vida. Entonces, bueno, acá el apóstol Pablo viene y les habla a los corintios acerca de cómo debe ser la vida del creyente. Pero él es un líder en ese momento, o sea, él es un líder y él siente esa responsabilidad que está por encima de cualquier creyente regular. ¿Por qué le digo esto? No para crear diferencia de niveles, hermanos. Solo lo que le quiero decir con esto es que cuando estemos delante del trono del Señor en su juicio, Dios nos va a pedir diferentes cuentas a nosotros. La cuenta que le va a pedir a los líderes de la iglesia, por las responsabilidades que tiene, va a ser muy diferente a alguien que no sea pastor, a alguien que no esté en ese ministerio. De allí, entonces, que sea tomado no más en serio, sino de una manera más esforzada esta parte de vida o esta forma de vida que debe llevar cualquier cristiano, pero más aún los líderes que Dios ha puesto frente a su iglesia. El apóstol Pablo emplea ilustraciones tomadas de los deportes para dejar la idea de una vida disciplinada, porque esa es una de las cosas que debemos tener nosotros en cuenta. Por supuesto, los corintios sabían de qué él estaba hablando. Pablo, cuando se dirige a esta audiencia, se dirige de esta manera porque él sabe que le iban a entender. En Corintios siempre, antes de Cristo, se hacían juegos de atletismo diferentes, así como ahorita nosotros vemos las Olimpiadas. Se hacían juegos y lo hacían cada 2 años. Ellos tenían, por supuesto, sus motivaciones. Esto lo hacían en honor a un dios pagano, a Poseidón, que era el dios del agua y esas cosas. Y también ellos perseguían un premio. A ellos le daban una corona que era una corona de pino o de otro tipo de planta, pero era una corona. De allí que después le hable el apóstol de esa corona corruptible. Bien, sin embargo, la aplicación que Pablo le da no raya en lo que ellos hacían, va mucho más allá. Tiene que ver entonces con una vida disciplinada. Y pudiera parecer, cuando él comienza con estas palabras, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Dirá entonces, oye, entonces todos no van a ser salvos. No, Pablo no quiere decir eso en ese momento. Solo que sí, Pablo lo que está diciendo, que todos pueden comenzar, pero no todos van a ganar. Ya se lo voy a decir de otra manera. Si nosotros comenzamos la carrera, no garantiza la victoria. No garantiza la victoria. De ahí el que diga que tenemos que ser disciplinados, que debamos ser esforzados. Eso es lo que quiere decir el apóstol con esta analogía que está haciendo aquí. Entonces, esto tampoco quiere decir que la persona no va a ser salva, no, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué quiere decirnos Pablo a los líderes? Les quiere decir que para poder nosotros obtener la victoria, tenemos que ser perseverantes, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser disciplinados. Como les decía, esto es para todos los creyentes, pero haciendo énfasis en el liderazgo por lo que ya lo que le he venido diciendo. Para ganar una carrera, hermanos, se necesita propósito y disciplina. Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, hermano. Demanda a nosotros negarnos, preparación seria, y nosotros corremos con otro fin, nosotros corremos con el fin de obtener nuestra recompensa celestial. Amén. No cualquier cosa como la que podamos nosotros disputar acá en una carrera. Sé que por aquí muchos son deportistas. No es una medalla, no es un cetro, muchas veces dinero. Eso no se compara
con esa carrera que nosotros estamos corriendo y lo que nos espera allá al final, allá en la meta. Y por supuesto que el liderazgo debe estar, cuando decimos que debe dar evidencias espirituales, ¿qué debe hacer alguien para dar evidencias espirituales, hermano? Meterse con disciplinas espirituales. El liderazgo tiene que meterse con disciplinas espirituales. Por supuesto, la oración, disciplina de oración, disciplina del estudio bíblico, la adoración. Eso va a equipar al líder para poder llevar una vida de acuerdo a las demandas que exige el Señor. Hermanos, Dios no nos manda a nosotros a ver simplemente de las gradas. Dios nos demanda que nosotros corramos la carrera. Y es que el liderazgo debemos nosotros aferrarnos a Cristo, porque sabemos que por nuestras fuerzas no vamos a lograrlo, pero sí sabiendo que Dios nos va a guiar, es el que nos anima, es el que nos sustenta para poder llegar al objetivo. Un líder que no ora, un líder que no se esfuerza en estudiar la palabra, hermano, no puede pretender poder enseñar, poder atender a personas, poder aconsejar de una manera espiritual. Quizás podrá enseñar y aconsejar según sus pensamientos, según los pensamientos de hombres, según los pensamientos de otros, de un libro, de un autor, pero no según la Biblia, que es lo que pide el Señor. De allí la necesidad que el liderazgo siempre esté esforzándose en estos aspectos espirituales, en la oración, en la enseñanza, en escudriñar. Debemos estar nosotros siempre allí dispuestos. Y por supuesto para esto, como dice Pablo allí, debemos de abstenernos. Tenemos que abstenernos de muchas cosas, hermano. Todos, pero más nosotros. Porque vamos a enseñar no solamente con la palabra, sino también con nuestro testimonio. Esto implica sacrificios, hermano, en la vida de los pastores. Esto implica sacrificio en la vida del liderazgo que apunta a ser pastor. Esto implica sacrificio en la familia de los líderes. Porque la parte espiritual, hermano, no es solamente en el ámbito de oración, o sea, eso se expande. Porque si viene un pastor a hablar de un problema matrimonial, hermano, usted lo primero que va a ver de ese pastor es cómo está su familia. O sea, usted le llega a hablar, o se acercan a ustedes a hablarles acerca del matrimonio. Usted lo primero que usted va a revisar, cómo está la familia de mi pastor, cómo está el matrimonio de mi pastor. Entonces la parte espiritual redunda en todos los aspectos del carácter de la persona y todo lo que lo rodea. El pastor me viene a hablar de crianza de hijos. ¿Cómo están sus hijos? Eso es lo primero que uno ve. ¿Cómo están los hijos del pastor? ¿Será que son? Claro, muchas veces le ponen una cruz sin querer a la esposa del pastor, a los hijos del pastor. Esos son los extremos, que quieren que sean súper santos. Quieren que sean, tienen que ser doblemente santos. Si yo oro, el hijo del pastor tiene que orar el doble. Es el hijo del pastor. O es la esposa del pastor. No, hermano, ellos son también parte de la congregación. La responsabilidad no está en ellos, la responsabilidad está en el líder, en el pastor, de conducir bien a su familia. Y eso lo va a lograr si las personas están espiritualmente ahí agarrados del Señor. Eso va a redundar en evidencias de carácter y por supuesto, y así en cada área. Cómo nos comportamos en el trabajo, cómo nos comportamos en la calle, todo eso, hermano. La gente siempre va a estar pendiente de lo que hace un líder. Yo hace un tiempo pasado decía, si alguien ve en un restaurante a un doctor, vamos a poner lo que la gente respeta a los doctores, a los abogados, tiene cierto respeto. En un restaurante tomándose una copa de vino junto con su comida, no lo va a criticar. Así, oye, se está tomando su copa. Si lo ve a uno de ustedes, ya ahí comienza la cuestión, ¿verdad? Pero si ve un líder o un pastor, hermano, ahí listo. Usted ya lo sataniza, Entonces ven la diferencia, ven la responsabilidad, el compromiso que tenemos nosotros los líderes ante los ojos de ustedes,
ante los ojos del mundo. Siempre hemos dicho que los pastores estamos, los cristianos en general, pero los pastores estamos en el ojo del huracán. Hermano, la gente de afuera está jugando o está apostando que los pastores fallen, para ellos decir que tienen la razón, para ellos decir que tienen la razón, para ellos decir que nosotros fallamos, para decir que el evangelio es mentira. Ellos siempre están apostando a que los líderes fallen, a que los líderes no terminen su carrera. Ellos siempre están apostando a que tengamos dificultades en el matrimonio, que nos veamos envueltos en problemas morales. De eso está cargado el mundo, hermano, contra la iglesia del Señor. Pero ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Amén. Bien, hermanos, tenemos nosotros entonces esta ardua tarea, tenemos que esforzarnos. Allí el apóstol Pablo nos dice que debemos esforzarnos. Hay, por supuesto, oportunidades en las que tenemos que abstenernos de hacer cosas que nos gustaría hacer, pensando en ustedes, hermanos, pensando en los de afuera. Sin una meta, la disciplina nada más es que un castigo. O sea, yo me voy a abstener de cosas, pero yo no tengo una meta en mi vida. No, nosotros sí tenemos metas, hermanos. Y siempre vamos a estar esforzándonos por crecer más, por madurar más, pensando es en ustedes, hermanos. Porque en el momento que Dios nos ha llamado a nosotros para cumplir este ministerio, hermano, es serio. Ahí nosotros tenemos que pensar a qué vamos a enfrentarnos y sobre todas las cosas, hermano, con mucho temor y temblor, vamos a tener nosotros o vamos a representar la autoridad de Dios para guiar a la iglesia por la cual Cristo murió y pagó a precio de sangre. Véase la responsabilidad que tiene un líder, un pastor. Guiar a la iglesia por la cual Cristo murió y pagó a precio de sangre. No es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Eso no es algo que se toma a la ligera. Cuando a mí me dijeron que me iban a instalar como pastor, yo en un momento tuve como un vacío en mi mente. Yo en ese momento tuve como un lapso que no pensé. No sé si fue que tuve una convulsión, no sé qué pasó. Tendría que ir a un especialista a ver qué pasó. Pero un momento que yo no, como que no lo creía, no pensé. Porque en mis planes no estaba ser pastor. Yo me veía como líder de jóvenes, trabajando en otras cosas, pero menos como pastor, hermano, enseñando, sí, tal vez, pero no como eso. Pero Dios sí sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros en los ministerios, de acuerdo a los dones, hermano, que Dios le ha dado. No se resiste, hermano. Si usted ve que usted apunta para allá, pida dirección al Señor, ore. Eso fue lo que hice yo, hermano. Después yo creo que lloré, no voy a decir que oré más, pero sí oré bastante, hermano. Cuando me dijeron eso, yo oré bastante, pidiendo esa seguridad, pidiendo ese respaldo del Señor, sabiendo que uno no se la sabe toda y que es un camino de aprendizaje. Aquí estamos nosotros los pastores y estamos aprendiendo, hermano. Nosotros nos seguimos preparando, seguimos estudiando, seguimos indagando acerca de la oración. Yo estoy en Instituto Bíblico, Ezequiel está metido en varios estudios por Zoom. Estamos también con otro liderazgo en el país y fuera del país a través de Zoom también. Ahí estamos preparándonos, hermanos. Detrás de estos mortales cuerpos que ustedes ven, quizás con un poquito de barriga, está detrás muchas cosas que hacemos, hermano, muchas cosas que hacemos. Pensando en eso, hermano, que tenemos un gran compromiso delante del Señor primeramente, para poder nosotros, como dicen por ahí, poder dar la talla, hermano. Porque hay una meta de poder entregar buenas cuentas, y es lo que vamos a seguir con otros textos ahorita, poder entregar buenas cuentas al Señor. Porque cuando venga el príncipe de los pastores, como dice la palabra, Él nos entregará la corona. Sí, es verdad, nos entregará una corona, eso hacia allá vamos. Pero igual, para eso tenemos que entregarle cuenta. ¿Qué hizo Henry? ¿Qué hizo Ezequiel? En Dios de Salvación Vista al Sol. Bueno, ahí Dios, que tenga misericordia. Bien, mis hermanos, cuando Pablo dice que puede ser eliminado, ahí dice, no quiere decir que puede perder su salvación. La salvación no se pierde, hermano, eso es una falsa.
sino que puede perder su privilegio. Pablo lo dice, su privilegio de anunciar el mensaje que él ha hecho. Él ha sido heraldo predicando la palabra y heraldo predicando la palabra. Pero él dice que si él no se esfuerza hasta el final, él puede perder ese privilegio. Él dice entonces que no va a poder llegar así como comenzó. No va a poder tener un buen final. No va a poder tener un buen final. Y quiero tomarme aquí un tiempo para hablar de un artículo de un autor, de Robert Clinton, que habla acerca de eso, de un buen final. Y este artículo que habla este autor, escritor, es acerca de muchos líderes que comenzaron bien, unos terminaron bien, otros no tan bien y otros no terminaron. No terminaron bien. Un buen final, lo que escribió Robert Clinton. Y tenemos allí, hermanos, ejemplos, él nos da ejemplos de grandes evangelistas, predicadores. Después usted buscará y investigará por allí Charles Templeton, Brown Clifford. En la década de los 40, esas personas llenaban iglesias, hermanos, multitudes en los años de los 40. Y bueno, donde quiera que predicaba, la iglesia se llenaba, la gente era tocada por Dios. Bien, hermano, pasó una década y en la década del 50, Templeton niega su fe en Jesucristo. Lo niega. Niega a Jesucristo. Su último libro, porque además de predicar, era una persona que escribía, tenía libros, fue Chao, adiós. Ese fue el último libro de él. Y hablaba acerca de mis razones para rechazar a la fe cristiana. No terminó bien, hermano, no terminó bien. Él murió deshonrado en 1954, alcohólico. Si perdió la salvación, eso, bueno, ahí no nos metemos, hermano. Lo que queremos resaltar de esto es que si usted comienza, no es garantía de que usted termine. Si usted no practica o hace las disciplinas que debería usted tener para poder mantenerse y para poder finalizar. Hermano, esta carrera no es fácil. Si esas personas que uno pudiera ver, uno analiza y dice, oye, imagínate, ¿qué podrá hacer de nosotros? Sin embargo, hermano, nosotros estamos conscientes que a nosotros nos ha llamado Dios, nos ha llamado el Señor. Y de allí, cuando yo decidí, o no decidí, bueno, sino simplemente confirmé y dije, bueno, sí, vamos a orar, vamos a hacerlo, es sabiendo que ese llamado venía respaldado por el Señor. Esa fue una de las grandes tranquilidades que yo pude tener, hermano. Este señor Clinton, él hizo un estudio de 50 líderes bíblicos. Y para asombro, usted pudiera pensar, no, son líderes bíblicos, todos terminaron bien. No, hermano, solamente el 30% terminó bien. Tuvo un buen final. Los que terminaron pobremente, según él, estaban decayendo al final del ministerio. Por ejemplo, Sansón, Elí, Saúl, Salomón. Usted estudia esa vida de esos personajes, usted va a ver cómo terminaron. Los que terminaron más o menos, por decirlo, se salvaron en la raya. Estos fueron limitados en el ministerio a causa de algo o por no cumplir con lo que Dios tenía para ellos. Por ejemplo, tenemos a Ezequías, tenemos a Moisés y tenemos a David. Esas personas llegaron en la raya. Y los que terminaron bien, anduvieron con Dios hasta el final de su vida. Se mantuvieron fieles, hermanos. Se mantuvieron fieles. De allí a que la Biblia diga que para el liderazgo se necesitan personas fieles e idóneas. Fieles e idóneos. Bien, aquí tenemos hombres como Abraham, Job, José, Josué, Caleb, Elías, Jeremías, Daniel, nuestro mismo Señor Jesús, Juan, Pablo, Pedro, todos esos mártires y los discípulos que terminaron con una vida, llegaron a la meta de una forma victoriosa. Se mantuvieron. Ahora bien, hermanos, nosotros estamos expuestos a este mundo. Igualito que usted, los pastores tienen tentaciones. Igualito que ustedes,
los pastores están expuestos al mundo, a los negocios fraudulentos, los pastores están expuestos a todo. Y muchas de estas cosas van a permitir, o no van a permitir, que puedan tener un buen final. El estudio que hizo este doctor Clinton dijo que 7 eran los aspectos que no dejaban que los líderes llegaran a un buen final. Las relaciones sexuales ilícitas. Estamos expuestos a eso, hermano. La finanza, el orgullo, el abuso de poder, los conflictos familiares, el desarrollo truncado. La gente quiere superación. Las heridas emocionales no tratadas. Mis hermanos, nosotros estamos expuestos a todo tipo de situaciones, tentaciones que nos van, como les digo, que nos pueden estorbarnos, que pueden ser pie de tropiezo para no terminar bien. Sin embargo, también este escritor dice que hay ciertos aspectos de nuestra vida que debemos fortalecer para poder tener un buen final. Dice, hay que tener una perspectiva de toda la vida en cuanto al ministerio. O sea, el ministerio no es un momento, no es una etapa. El ministerio de nosotros es para toda la vida. Nosotros hemos visto, hermanos, nosotros hemos vivido aquí mismo, líderes que han salido del país por situaciones económicas, líderes que por alguna moda han metido cosas en la iglesia. Y bueno, hay muchos hermanos que dicen, no, pero ya se volvió loco el pastor. Ya se volvió loco el pastor. Yo lo que le digo cuando la gente viene, porque nosotros conocemos a algunos, Arely también conoce muchas personas. No le digo a Arely porque sea de más tiempo, hermana, sino que conoce, ¿oyeron? Que conoce a varios de esos líderes cristianos. Ya los hermanos van a comenzar a murmurar. Hermano, nosotros hablamos de líderes que se han desviado, hermano, no han llegado. Y cuando vienen hermanos que de hecho se están congregando aquí algunos, nosotros lo que decimos, oye hermano, ore por él. Porque él toda la vida no fue así. Nosotros tenemos ejemplos de personas aquí. No voy a nombrar ninguno para no caer en eso, pero tenemos ejemplos de hombres que cuando nosotros comenzamos en los caminos de Cristo, eran hombres que dirigían, hacían cosas tremendas para la mesa de Guanipa, hermano. Pero que ya al final después usted los ve que se desvió, cayeron introduciendo el liderazgo femenino en las iglesias, shows en las iglesias, se proclamaron apóstoles, no tuvieron un buen final. Nosotros seguimos orando para que Dios pueda tener misericordia y puedan otra vez encarrilarse en ese camino donde debemos esforzarnos para tener un buen final. Dios nos guarde, hermano. Necesitamos una renovación de la relación con Dios, y eso es diario, hermano, diario. Una renovación con Dios todos los días. Nosotros necesitamos, como ustedes saben, nosotros estamos dentro de la gravedad, igual estamos expuestos a cualquier situación. Nosotros también tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, tenemos que acudir a Él. No es que nosotros somos santos, no, hermano. Tratamos, nos esforzamos para vivir en santidad, sí. Pero por eso igual nosotros tenemos que renovar cada día eso, presentarnos delante del Señor, presentar nuestras debilidades, presentar nuestras fragilidades. Y por supuesto que Dios sea ahí el que trate con nuestras vidas, que nos fortalezca. Tenemos nosotros que desarrollar las disciplinas espirituales, fortalecerlas. Eso es desarrollarlo, hermano. No piense que si usted oraba 2 horas, después del año que viene 3, porque cuando llega a 24 se le acaba el día. No, es fortalecerla y hacerlo de una manera más profunda, orar con compañeros, con amigos, con hermanos, pues, en Cristo, estudiar la palabra, cualquier oportunidad, hermano, para hacerlo. Hay que mantener una buena disposición para aprender. No lo sabemos todas, como le decimos. Eso es que nosotros no nos hace, estamos siempre dispuestos a aprender. Para eso hay que tener humildad, hermano. De hecho, la filosofía educativa de esta iglesia es aprendemos juntos. Aquí nadie tiene jerarquía del que sabe más. Hay facilitadores que dirigen los estudios, pero aprendemos juntos. Cada quien tiene que aportar. Entonces aquí Dios nos libre de nosotros desviarnos de esto. Necesitamos de mentores a quienes rendir cuenta. Esto es importantísimo, hermano. Y esto pasa y es peligroso
donde las iglesias tienen un solo pastor, porque ese pastor a quien le rinde cuenta, es él nada más. Gracias a Dios aquí somos 2 pastores y practicamos, eso lo practicamos, hermano, la rendición de cuentas, porque no es nada más a medias, una rendición de cuentas solapada. Le voy a decir nada más lo que a mí me interesa. No, hermano, si usted quiere ser cuidado, cuéntelo todo. Si usted quiere ser cuidado, cuéntelo todo. Esa persona que lo va a usted a ayudar, va a orar por usted, le va a dar un buen consejo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, una rendición de cuentas transparente, hermano, transparente, sin cobijo. No, hermano. Y siempre lo ha dicho acá Ezequiel, una de las cosas de nuestro chat, yo ahorita le escribo más a Ezequiel que a mi esposa, claro, yo me la paso con mi esposa más. Pero entonces, es esa comunicación que debemos tener como consiervos y de mantenernos allí siempre informados. Bueno, de hecho hoy Ezequiel no está porque está atendiendo asuntos familiares en Maturín. Y por supuesto, no es que él me pide permiso, pero siempre, oye, pastor, voy a viajar, ora por esto. Siempre nos mantenemos en esa constante. Pero la rendición de cuentas, hermano, eso es clave. Lo otro es que esto también se puede dar, aun cuando hayan dos pastores. Nosotros conocemos de iglesias donde nosotros hemos caído por inocentes, porque como nosotros lo practicamos, nosotros de repente imaginamos que lo practican las demás iglesias. Y de repente nos ha pasado que hemos preguntado a pastores, donde son 2, oye, no sé. Y yo, oye, no reflexionamos y yo, oye, deben mejorar esto, porque ¿cómo no va a saber? O sea, ¿cómo no saber dónde está el otro pastor? ¿Cómo no saber qué es lo que está haciendo? Nosotros tampoco llamamos agendas paralelas. Entonces, es importante la rendición de cuentas, hermano. El hecho de que estén 2 no garantiza que se aplique eso. Entonces, debemos esforzarnos a eso. A veces cuesta, hermano, pero nosotros tenemos que tener un mayor temor al Señor. Si nosotros le vamos a encubrir algo a nuestro consiervo, ya el Señor lo sabe, hermano. Ya Dios lo sabe. Entonces, usted tiene que mantenerse así. Igual así debe ser la rendición de cuentas con todos nosotros, con todos los creyentes, de una forma transparente. Muchas veces los titulares no dicen mucho, y no es por no enterarse, sino para protegerlo, para cuidarlo, para orientarlo. Si uno ve que va mal, si no va mal, no, perfecto, dele, hermano, siga. Ok. Pero si no, entonces de seguro nosotros le vamos a decir algo. Oye, hermano, vamos a esperar un momentico. Yo creo que deberíamos orar. No vamos a tomar decisiones tan precipitadas. La Biblia no dice esto. Siempre le vamos a decir eso. La Biblia dice. Nosotros hemos tenido situaciones difíciles, de situaciones matrimoniales, familiares. Y la gente viene, no aguanto más. Y yo, hermana, pero la Biblia dice. Hermano, pero la Biblia dice. Hermano, tú sabes que debes cuidar a tu esposa. Hermano, tú haces la mujer que quieres en la casa. Y ahí comienza uno, la Biblia dice. Pero eso requiere, hermano, una rendición de cuenta constante. Entonces, bueno, más aún, los líderes que mantengan una rendición de cuenta constante. Porque nosotros estamos en el ojo del huracán. Y en el ojo de Satanás, que él sabe que si él hiere al pastor, las ovejas van a ser dispersas. Él sabe lo que sabe, él sabe lo que va a hacer, él sabe cómo hacerlo, él sabe con qué tentarnos, él sabe todo eso. Pero tenemos un Dios que nos respalda y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos. Dios nos ayude a permanecer allí constantes a nosotros. Y solamente si los pastores se guardan a sí mismos, podrán ser capaces de guardar a las ovejas. Solo si los pastores atienden primero su propia vida espiritual, entonces serán capaces de atender el rebaño de Dios. Bien, es interesante que cuando se habla de los requisitos de los ancianos, de los pastores, de los obispos, usted no ve allí requisitos que son solamente para ellos. Si usted ve allí los requisitos, usted se va a dar cuenta que los requisitos como que aplican para todos, ¿verdad? Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mi hermano, estos requisitos son para todos nosotros. Allí por menos que sea apto para enseñar, no se lo vamos a exigir a ustedes porque esto depende de los dones que nos da Dios. Por supuesto, allí que no sea neófito, allí no se permite que un anciano sea alguien nuevo. Pero si usted ve, todos estos requisitos son requisitos que si los ancianos los aplican en su vida, características, los hermanos también lo van a poder aplicar. Pueden aplicarlo. Entonces, si yo doy un buen ejemplo en cuanto a familia, el creyente, parte de la grey también lo va a poder hacer. ¿Qué quiero decirlo con esto? Que los requisitos para los ancianos, para los pastores, no son cuestiones inalcanzables. Eso es para todos. Ahí si usted ve son dos cosas que sí no tiene que ser nuevo y que sea apto para enseñar y eso depende. Pero los demás hermanos, a usted se le llama que por supuesto tenga sujeción su familia, que usted no caiga en descrédito, que no tenga ganancia deshonesta. Entonces usted no puede decir, no, los requisitos que le colocan al pastor, ¿cuándo los seguimos nosotros? No, eso es imposible. Eso es para todos. Eso es para todos. Y hago esta pausa aquí hablando de los requisitos para abordar esta segunda parte. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Allí Pablo le está escribiendo a Timoteo, un pastor joven. Ninguno tenga en poco tu juventud. No está hablando de una persona neófita, sino que a lo mejor tenía poco tiempo de ser ordenado como pastor. Si usted lee el libro de los Hechos, va a ver que a esta carta el tiempo es poco tiempo, o sea, ya ha transcurrido un tiempo. Algunos autores sacan la cuenta y dicen que tenía entre 34 y 40 años, lo que era un muchacho. 34 y 40 años tenía Timoteo. Entonces dice que eso que estaba viviendo Timoteo como un anciano nuevo, por decirlo de una manera, un líder nuevo, no fuese un impedimento para que otros no le siguieran, porque le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, sé ejemplo, estamos llamados nosotros a ser ejemplo. Digo yo, cuando leo esto, bueno, si le dijeron a Timoteo que era joven, cuanto más a nosotros los que tenemos un poquito de más de tiempo en los caminos del Señor. Ezequiel y yo aquí sumamos casi un poco más de 50 años de bagaje en los caminos de Dios. Él, por supuesto, aparte en su ministerio, yo también aparte de cuando creí. Pero entonces, esto nos llama a reflexionar, hermano, de ser ejemplo. Y esto está concatenado con lo anterior. Nosotros no podemos ser de ejemplo si primeramente nosotros no tenemos una vida espiritual, o sea, una comunión con el Señor bien allí arraigada de Él, no le podamos dar evidencia de frutos del Espíritu, donde no nos veamos nosotros señalados porque no cumplimos algún requisito. Hermanos, nosotros no somos perfectos. Muchos a lo mejor rayamos en no cumplir algunos de los requisitos, pero sí nos esforzamos para cumplirlos, hermanos. Para gloria de Dios, para gloria y honra del Señor, sobre todas las cosas. Porque esto va a glorificar primeramente el nombre del Señor y después va a redundar en la sanidad de la iglesia. Mis hermanos, en este momento, usted pudiera pensar, bueno, a lo mejor hubo dificultades para que Pablo le escribiese eso. Pablo le escribió a Timoteo para ir organizando las cosas en la iglesia. Y no deja entonces de él decirle que un líder tiene que ser ejemplo, tiene que ser de ejemplo. Y el ejemplo, hermano, tiene que estar basado en la palabra del Señor.
De hecho, él le dice ahí primeramente, en palabra. Ahí la escribe la palabra con minúscula, no le habla de la Biblia, pero sí de lo que él hable. Por supuesto, lo que vamos a hablar nosotros no va a ser cualquier cosa, tienen que ser cosas espirituales, cosas que edifiquen, cosas que ayuden al otro, cosas constructivas, consejos. Eso es lo que debe salir de la boca de un líder. No debe haber amenazas, no debe haber señalamiento, cuestionamiento, porque ¿en qué nos convertimos nosotros, hermano? En conducta, por supuesto, hermano, siempre, como le dije, vamos a estar ahí pendientes, en el ojo de todo. Como nosotros nos conducimos, va a respaldar lo que nosotros decimos. Como nos conducimos, va a respaldar lo que nosotros decimos. Bien, mis hermanos. Entonces tenemos allí que estamos llamados a estar nosotros, a ser de ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, en pureza, hermano. En pureza. Esta parte de aquí tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, como le comentaba. Nosotros a través de la rendición de cuentas con una persona de confianza, es que nosotros nos vamos a poder hacer esas preguntas que no tiene nadie. Hay algunos hermanos que se nos preguntan, así como uno dice por allí, las preguntas peludas. Las preguntas peludas. Hay hermanos que se animan a preguntarnos, hay otros que no. Oye, como es el pastor, no le voy a preguntar. Yo no le voy a preguntarle al pastor cómo lleva su vida, si tiene tentaciones. Hermano, para eso estamos. Y entonces ahí está la rendición de cuentas. De una forma transparente, de una forma que nosotros podamos guardarnos los unos a los otros. También una forma de usted protegerse, porque Pablo nos dice que cuidémonos, o sea, cuídense ustedes y después cuiden al rebaño. Debemos cuidarnos nosotros entre los ancianos, entre los pastores. Una manera también que yo sé que a muchos no les va a gustar, hermano, rinda cuenta a su esposa. Practíquelo. Rinda cuenta a su esposa de todo, de cómo le fue en la calle, a quién vio en la calle, qué pasó por allí. Por supuesto, su esposa no va a hacer que usted le va a rendir cuenta para que lo acuse y lo bote de la casa. No, hermano. Usted va a rendirle cuenta para mantener ahí una sana comunicación y, por supuesto, para que su esposa ore por usted si hay algo por allí. También para que la esposa debe tener la madurez de que sabe que nosotros estamos expuestos a cualquier situación en la calle, hermano. Y solo pedimos oración, que Dios nos respalde, que Dios nos ayude. Por supuesto, el estudio de la palabra, memorizarla, también nos va a ayudar mucho en esa parte de la pureza, hermano. Si usted se enfrenta a alguna situación, que por supuesto ya Dios nos dice que no habrá tentación que podamos soportar, entonces bueno, ese tipo de texto es bueno que esté en nuestra mente, cada vez que se nos presente algo por allí. Entonces, hermano, pureza. Debemos ser ejemplo de fe. Mi hermano, nosotros muchas veces podemos predicar que confiemos en el Señor, que Dios provee. Decimos muchísimas cosas y le enseñamos. Y entonces de repente usted puede ver, oye, pero vi al pastor como medio nervioso aquel momento que pasó esto. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó con la fe? No, hermanos, es bueno que nosotros también seamos ejemplo de eso, de fe. Y no solamente fe en el Evangelio, fe en Dios totalmente. Como les dije, hermano, por supuesto nosotros también somos humanos, estamos expuestos a emociones, pero estamos llamados a ser de ejemplo. Díganme ustedes, ¿cómo los animamos nosotros a ustedes si andamos en crisis, si andamos corriendo? Ahorita cuando la hermana Grisel daba su acción de gracia y hablaba de esa Biblia que iba a ser consolidada, ahí todo el mundo sale corriendo, ¡ay, va a haber una sola Biblia! Y todo, mucha gente que se escandaliza. Y oye, el matrimonio del mismo género, ya están aceptando las leyes. Y hermano, la Biblia va a hacer que va a venir cosas feas y peores. Y hermana dice algo interesante. Bueno, hermano, la venida del Señor se acerca. Nosotros tenemos que tener paz, tenemos que tener confianza, tenemos que tener esa fe intacta. Esas cosas van a seguir pasando y van a seguir pasando peores, hermano. Eso no va a mejorar. Aquí nos vamos a seguir sintiendo incómodos en este mundo, hermano, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra patria celestial está allá con el Señor. Nuestra patria es allá en el cielo. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Entonces nosotros aquí no nos vamos a sentir de esa manera, cómodos. Entonces, si la Grey está así de animada,
¿Cuánto más el liderazgo para modelar, ¿verdad? Modelar esa fe, esa confianza en el Señor. No voy a decir, como dice alguien por ahí, que las cosas pasan porque suceden. No, las cosas pasan porque tienen un propósito. Hay siempre un propósito detrás de eso. Entonces, bueno, Dios nos ayude, hermano, y que nosotros podamos ser de ejemplo, que podamos tener esa autoridad moral, y cuando enseñamos, cuando damos un consejo, eso pueda ser respaldado por nuestra conducta, hermano. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de la verdad, la palabra de verdad. Este texto muchos lo conocen, tiene que ver con OANSA, porque eso es lo que significa OANSA: obreros aprobados, no se avergüenzan. Sin embargo, acá Pablo, cuando aconseja a Timoteo en su segunda carta, le dice que procure con diligencia, o sea, que no tiene que hacer a ver si pasa, no tienes que ser diligente para que eso pase. En otra versión dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios, haz todo lo posible. Porque lo imposible lo hace el Señor. Nosotros debemos hacer la parte que nos toca, lo posible, para presentarnos ante Dios aprobado, para ganar la aprobación de Dios. Ahora, ¿qué aprueba Dios, hermano? ¿Qué es lo que aprueba Dios? Él hace énfasis aquí sobre la palabra de verdad, porque muchos van a tergiversar, muchos van a disfrazar, a diluir el evangelio, van a hacer muchas cosas con motivaciones erróneas, para tener una iglesia llena, para tener los puestos llenos, para tener una feligresía contenta. Pero, hermano, la palabra de verdad, el evangelio como es, las cosas como las dice la palabra y como las dijo Jesús, sin tapujos, de verdad. Hermano, ¿vamos a sufrir en este mundo? Vamos a sufrir en este mundo, la palabra lo dice. Vamos a sufrir en este mundo. Pero la palabra también dice que Jesús vendrá por nosotros, que Él volverá y regresará por su iglesia. También lo dice la palabra. Pero lo que sí tenemos que nosotros ser diligentes en que la palabra, lo que nosotros digamos, lo que nosotros enseñemos, sea la palabra de verdad. Y esto lo hacemos solo, o lo podemos lograr solo, es estudiando la palabra, compartiendo unos con otros, investigando, estudiando. Él hace aquí un énfasis de que tiene que ver esta palabra, que no lo puede usted dejar desapercibido. Dice como obrero. Obrero, o sea, quiere decir que sea esforzado. Un obrero se esfuerza, o sea, un obrero es un nivel de trabajo que no es que el que supervisa, sino que es el que trabaja, el que está allá abajo, el que hace el trabajo fuerte, el que hace el trabajo más fuerte de cualquier trabajo, un obrero. Entonces, así de esa manera debemos esforzar nosotros con la palabra, para no ser avergonzados. Imagínense cómo tiene que ser el esfuerzo. O sea, de ahí le digo que tiene que ser con diligencia y debe ser esforzado. Dios, por supuesto, Dios va a examinar la clase de obrero que hayamos sido, hermano. Nos esforzamos, cómo nosotros nos edificamos nuestras vidas sobre su palabra, cómo debemos vivir, qué hicimos para nosotros servirle. Los creyentes, hermanos, que ignoran la Biblia para conducirse, de seguro, hermanos, lo más probable es que usted va a ser avergonzado. El creyente que no tome en cuenta la Biblia, hermano, para conducirse, de seguro va a ser avergonzado. Eso es una ecuación que no falla, dijera los matemáticos, es directamente proporcional. No apliques la Biblia en tu vida y vas a ser avergonzado. Va a pasar, hermano, si usted no se conduce con honestidad, con humildad, hermano, le puede pasar cualquier cosa y va a ser avergonzado. Y usted puede ser avergonzado aquí, y lo otro es cuando esté delante del Señor. Porque aquí debemos ser aprobados también es para Dios. Nuestra aprobación tiene que ir apuntar es hacia el Señor, no hacia los hombres. Entonces, bueno, es necesario un estudio diligente,
sistemático de la palabra, y pendiente, porque las falsas doctrinas, las fábulas, eso hay muchas corrientes, hermano, que se encargan de tergiversar la palabra de una manera que usted termina creyendo que es verdad, y usted dice, no, es bíblico, porque la Biblia lo dice. Pero, hermano, hay que revisar bien, debemos estar preparados. La única manera de vivir una vida saludable y balanceada es usar bien la palabra de Dios. La aplicación correcta de la palabra de Dios es el resultado de estudiarla con diligencia. El texto nos llama no a abordar la Biblia normalmente, o sea, uno lo hace normalmente, en una lectura por encima. Y de abstenernos solamente a aplicarla de acuerdo a lo que nosotros pensamos, que podemos pensar o se ajuste a nosotros. Por ejemplo, yo siempre pienso en la gente que sale del país, que no estamos en contra de los que se van o los que se quedan del país. Lo que sí siempre le decimos nosotros, ¿tú crees que es la voluntad del Señor? ¿Cuáles son los planes que tiene? Entonces la persona nos dice esto. Y por ningún lado sale, ¿dónde se va a congregar? O sea, ¿cómo va a seguir el estudio de su palabra? En estos días me sentí muy contento con una visita a uno de mis hermanos y me decía, oye, pastor, pero ¿cómo yo hago para seguir estudiando como estamos estudiando aquí en la iglesia? Yo creo que una de las cosas que más voy a extrañar o que más voy a perder es el estudio que hacemos aquí en la iglesia. Y hoy veía cómo todo el mundo daba gracias a Dios por los primeros principios, por el nivel 1. Bueno, gloria a Dios porque Dios nos ha ayudado y nos ha conducido a eso, hermano. Pero muchas personas no piensan eso. Muchas personas parten y lo que menos piensan en eso, oye, voy a seguir estudiando la Biblia de una manera sistemática, seria, que es lo que me va a ayudar a mí a tener un entendimiento mejor. La gente no piensa en eso, ni en congregarse. Entonces, nosotros decimos siempre eso, ¿sabes dónde te vas a congregar? ¿Qué cosas planteas tú si mientras no te congregas? ¿Cómo estudiar la palabra? ¿Cómo haces? ¿Cómo va a ser tu vida espiritual? ¿Cuántas horas vas a trabajar al día? ¿Te va a permitir que tú tengas un tiempo para seguir estudiando la palabra, para seguir manteniendo una relación con Dios? Son cosas que nosotros debemos tener pendientes. Y ese es un ejemplo, pero hay muchísimas más ejemplos de cómo nosotros podemos dejar de hacer lo que Dios nos manda, hermano. Esto no es como le hemos dicho, nosotros no queremos estar en el rating de nadie, no es para demostrarnos mejores o superiores a los demás, y sobre todo nosotros los pastores, nosotros no queremos estar diciendo que somos más que los demás, pero sí sabemos que tenemos que prepararnos, hermano, y sobre todo por ustedes que son una congregación demandante, porque ya se saben los primeros principios, entonces nos las atrapan ahora nosotros, dicen, no, el pastor está equivocado en esto, porque yo en primeros principios que esto se hace así. No, hermano, eso nosotros no nos asusta ni nada, más bien nos contenta que la iglesia pueda tener criterio. Que muchas veces cuando nosotros asistimos a un culto unido, los hermanos dicen, oye, me pareció esto, no me pareció muy bien. Nosotros no aprendimos eso. Y la Biblia dice esto. Eso sí nos interesa a nosotros. De allí que nosotros también podamos dar ejemplo en ese estudio de la Biblia, podamos siempre estar allí animándoles a ustedes a que debemos mantenernos allí consecuentes con el estudio de la Biblia. Timoteo debía concentrarse en dos cosas, en su conducta y sus enseñanzas. Como les decía, él iba a soportar lo que enseñaba, lo que decía, con su conducta. Bien, mis hermanos, cuando no pasa esto, hermano, es importante que sepamos esto. Cuando el liderazgo no da evidencia de una vida espiritual, que sea consecuente, que sea esforzado, pasa lo contrario, hermano, a esto. Porque las personas que no tienen una disciplina de estudio, de comunión con Dios, se va a dejar llevar por filosofía de hombre, se va a dejar llevar por sus mismos deseos, por su concupiscencia, y va a terminar abusando de la congregación, hermano. Va a terminar abusando de la congregación. Porque cuando los ancianos, los líderes, no se conducen de esta manera, termina abusando, hermano, termina explotando a las personas, termina dirigiéndolos de acuerdo a sus deseos, imponiéndole cosas que no están en la Biblia. Entonces, es bueno
que ustedes tengan criterio para ver las evidencias que debe tener un liderazgo bíblico. Hay mucha evidencia, pero hoy nos hemos enfocado en esa, en la parte de la evidencia espiritual y esforzarnos por mantenernos, por llevar una vida que podamos mantenernos y terminar bien. No para que usted nos acuse el día que nosotros, Dios nos guarde de que fallemos, sino porque que tenga criterio. Los que visitan iglesias, los que vienen de otras iglesias puedan medir, puedan evaluar. Oye, sí, esto pasaba en mi iglesia. No, si se mantiene dentro del rango, es así. Oye, no es así. Que podamos nosotros tener, usted puede decir, bueno, menos mal que me vine. O bueno, tengo que regresarme. Usted verá y usted evalúa, hermano. Pero sí lo que es importante es que usted pueda tener ese criterio, hermano. De que usted pueda decir, oye, este liderazgo es bíblico, o este liderazgo le falta esto. Hay que esforzarse un poco más en esto. A nuestro liderazgo, creo que podemos ayudarlo en esto. Esa debería ser, después de nosotros escuchar una enseñanza de esta manera, en donde nosotros deberíamos apuntar. Bien. ¿Dónde va a redundar esto, hermano? ¿Dónde redunda todo lo que nosotros hagamos como siervos del Señor, como líderes frente a la iglesia? En ganar almas para el Señor. ¿No pensaba usted que se escapaba de la misión del Señor? No, hermano, todo llega aquí. Todo llega aquí. Aquí no es simplemente para decir, tenemos los pastores más santos, tenemos los pastores los más elocuentes, tenemos los pastores que más estudian. No, eso tiene que verse reflejado en el cumplimiento de la misión. Por eso existimos, por eso existe la iglesia, en el cumplimiento de la misión. Si los pastores, mediante su conducta, mediante su enseñanza, no impulsan la misión del Señor, hermano, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Ese es nuestro propósito en la vida y el motivo por el cual permanecemos en este mundo, hermano. Luego de ser redimido, nosotros poder compartir las buenas nuevas de salvación. Esto es a lo que nos ha mandado el Señor. Y esa es la esencia del ministerio, hermano. La esencia del ministerio pastoral es eso, poder conducir a la gracia del Señor al cumplimiento de su misión. Por supuesto, en el proceso habrá que trabajar en la santidad, en los frutos del Espíritu, en todo ese perfeccionamiento que Dios va a hacerlo hasta que Él venga, porque mientras estemos aquí, hermano, no somos perfectos, no vamos a ser perfectos, solamente cuando venga el Señor. Pero sí, hermano, ir en ese proceso. Esa es la esencia del ministerio, de un liderazgo bíblico. Mi hermano, uno de los más altos privilegios que un creyente puede tener es servir al Señor. Y es servir en aquello a lo que le ha llamado. Particularmente el servicio al cuerpo de Cristo como anciano, como pastor, es una responsabilidad que le decía que nos llena de temor y temblor, hermano, porque es demanda, es un alto llamado, tiene un estándar alto, hermano, por sus altas exigencias y responsabilidades. Aceptarlas no es fácil, hermano, sin embargo aquí estamos como buenos siervos, atentos al llamado del Señor para cumplir con esto. Usted puede decir, hermano, en esta mañana, bueno, pastor, pero ese sermón es para ustedes. Mi hermano, aquí estamos nosotros, los pastores de esta iglesia. Yo sé que no está aquí, pero aquí estamos nosotros, Ezequiel y yo, con nuestros defectos, con las virtudes que nos ha dado el Señor, para servirle al Señor primeramente y a ustedes. Que podamos nosotros ser un ejemplo. Lo que pedimos para nosotros es sus oraciones, su respaldo, su consejo. Eso es lo que le pido yo a ustedes en esta mañana, luego de haber abordado este tema del liderazgo. Porque Dios nos libre de envanecernos, Dios nos libre nosotros de ser piedra de tropiezo para ustedes. Yo quisiera que se levantaran dos hermanos y pudieran orar esta mañana por esto, hermano, por Ezequiel y por mí, para que Dios nos ayude en lo que es este proceso de crecimiento, de mantenernos nosotros en la fe, en sus caminos y que podamos tener un buen final. Ustedes si pueden después puedan leer esa parte o se los pudiese pasar de un buen final y que ustedes se animen a orar por nosotros porque podamos tener un buen final. Que no seamos como esos grandes de la fe que pudieron andar en algún momento y después decayeron, después declinaron. Que Dios nos guarde de eso.
Entonces, 2 valientes que puedan elevar una oración, por favor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Ella tiene poder en sí misma, Señor. Gracias porque nos permites ver, Señor, en tu palabra cómo debe ser el liderazgo de la iglesia que tú estableciste, Señor, que no estableció el hombre, el mundo, sino que así tú lo ordenaste, Señor. Te damos gracias porque no nos dejaste a la deriva, porque tenemos un propósito claro, porque tu iglesia está organizada de la manera como tú has querido que sea, Señor. Gracias, Señor, en esta congregación donde estamos, porque tú nos has permitido, Señor, tener un liderazgo, en primer lugar, que tiene temor de ti, Señor, que tiene temor de tu palabra, tiene temor, Señor, a fallarte, a hacer lo que a ti no te agrada. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por eso. Mira, Señor, los pastores de esta iglesia, Pastor Henry, Pastor Ezequiel. Gracias, Señor, por estos hombres. Nosotros te rogamos, Señor, que el temor tuyo, Señor, siempre esté en sus corazones, Señor. Como tus hijos, Señor, pero también como tus siervos, como pastores de esta iglesia. Que tú les des el ánimo que ellos necesitan en su vida espiritual, que tú les des la fortaleza que necesitan en el ministerio, la sabiduría, todo, Señor, lo que ellos necesitan a nivel espiritual, a nivel de provisión, todas las cosas que ellos necesitan sean suplidas, Señor, por ti. Porque si tú les llamaste, Señor, sabemos que tú también les darás todo lo que ellos necesitan, Padre. Ayúdanos como iglesia a orar, Señor, todos los días, a estar atentos a sus necesidades, Señor. Como dice tu palabra, que no pongamos bozal al güey que trilla, pues ellos están trabajando, Señor, que no los abandonemos en oración, estar pendientes, conversar con ellos, estar pendientes de cómo se sienten y de cómo están, Señor, en su provisión. Bendícelos, Señor, guárdalos. Mira, Señor, en perspectiva 10 años, 15 años, 20 años, en el futuro, Señor, que podamos tener líderes en esta iglesia, Señor, que tengan temor de ti, Señor. Ayúdanos a nosotros a velar por eso, Señor, a velar porque esta iglesia, Señor, se mantenga en la doctrina, se mantenga con un liderazgo que esté ajustado a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Bueno, hermano, aquí también rogamos, Señor, por aquellos que forman parte también de Asigeo, Señor, y iglesias vecinas que quizás por el momento, Señor, o por cualquier circunstancia, Señor, se han alejado de ti, esos pastores que están frente a esas congregaciones, Señor. Y así como tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, así también puedas tener misericordia de cada liderazgo de cada iglesia, Señor. Que si en su liderazgo están caminando fuera de tu palabra, fuera de tu dirección, seas tú volviéndolo otra vez a tu palabra, Señor. Que puedas sentir ese temor a ti, Señor, ese temor a hacer lo que tú demandas, Señor, lo que tú esperas acerca de estos líderes, Señor. Levanta hombres, Señor, en estas congregaciones también con ese temor a ti. Levanta hombres con hambre de tu palabra, con hambre, Señor, de serte fiel a ti, con hambre de servirte, con hambre de hacer tu voluntad, Señor, y de dirigir a tu iglesia, Señor, así como tú lo demandas, Señor. Es tu iglesia, Señor, no es la de los pastores, es tu iglesia, Señor. Pues pon ese temor, Señor, de hacerlo según tu voluntad, Señor, según tu soberanía, según tu poder, Señor, no según nuestra fuerza, Señor. Por eso rogamos, Señor, por cada líder, Señor, por cada pastor en cada congregación, Señor. Ten misericordia, Señor, y ayúdales cada día, si están caminando en tu verdad, a seguir así. Y si no lo están haciendo, a que puedan volver al camino, Señor. Muchísimas gracias porque sabemos que tú, Señor, como quien ama a tu iglesia, como quien la dirige, Señor, tú lo llevarás otra vez, Señor, a tu camino, Señor. Tú eres el que ama a tu iglesia, tú eres el que la gobierna, Señor, y tú eres el que siempre la cuidarás, Padre. Por eso nosotros confiamos en ti, Señor, y rogamos hacer tu voluntad siempre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. 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 Gracias, hermano. Como le decía, estamos aquí, Ezequiel y yo, hermano. Somos humanos, somos parte del rebaño, con los dones que nos ha dado Dios, con nuestras fragilidades, con nuestros defectos, pero también con las virtudes que nos ha dado Dios. Y con el compromiso, hermano, de servirle al Señor y a ustedes. Nuestras vidas, hermano,
son accesibles a ustedes. Como siempre hemos dicho, estamos a la orden en cualquier momento. Y tengan esa confianza de acercarse a nosotros, hermano, para traernos una palabra, también para preguntarnos y para consejos. Pues también está abierta nuestra vida para que ustedes puedan darnos a nosotros un consejo, puedan darnos una palabra de aliento. Amén. Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor, hermano.